La lluvia caía implacable sobre la ciudad, una cortina gris que volvía el mundo anónimo y frío, pero en ningún lugar la indiferencia del cielo parecía tan cruel como fuera de las puertas de hierro forjado de la mansión Montenegro. Allí, acurrucada bajo la insuficiente marquesina de un muro de piedra, estaba Elena Vargas, pareciendo más un espectro que una mujer de 24 años. Su ropa, gastada y empapada, se pegaba a su cuerpo delgado, y cada gota de lluvia que corría por su rostro se mezclaba con el agotamiento en sus ojos. Al otro lado de aquella puerta, luces doradas emanaban de ventanas inmensas, prometiendo un calor y una seguridad que para ella parecían pertenecer a otra realidad. El contraste era una herida abierta, la opulencia indiferente de la fortaleza de un hombre contra el desamparo absoluto de una única alma en la tormenta. Allí dentro, en la cima de su imperio de vidrio y acero, Ricardo Montenegro observaba la ciudad no como un hogar para millones, sino como su tablero de ajedrez personal. Con un vaso de whisky carísimo en la mano, se deleitaba con la visión de las luces que representaban su dominio. Su traje italiano, impecable, era una armadura contra el mundo común. Cuando su guardia de seguridad le informó sobre la chica en la puerta, una sonrisa cínica tocó sus labios. Veía la desesperación no como una tragedia humana, sino como una mercancía, una oportunidad para un acto de caridad performática que reforzaría su imagen de magnate benevolente. Para él, la joven en la lluvia no tenía nombre ni historia. Era solo un peón insignificante, un objeto a ser movido por su capricho y poder. Al ser conducida a su presencia, Elena mantuvo la mirada baja, sintiendo el peso del lujo opresivo del despacho. El olor a cuero y madera cara sofocaba el aire. «Contráteme, solo necesito un lugar para dormir». Su voz salió casi como un susurro, una súplica despojada de cualquier orgullo que el hambre y el frío aún no le hubieran robado. Ricardo la rodeó como un depredador, su mirada evaluando no su potencial, sino su miseria. Sintió una punzada de satisfacción. Era la prueba de su poder, de su magnanimidad. «Puedes ayudar al jardinero. Hay una pequeña habitación en la parte trasera de la propiedad», declaró, su tono cargado de una falsa generosidad que apenas ocultaba el desprecio. No estaba ofreciendo un empleo, estaba comprando una demostración de su propia grandeza, y el precio era la dignidad de ella. Mientras era llevada a un cuarto húmedo y olvidado, un espacio que no era más grande que un armario en su antigua casa, la humillación ardía en su pecho más fuerte que el frío. La puerta se cerró con un clic final, sellándola en la base de la torre del hombre que, sin saberlo, ella había venido a destruir. Ricardo, volviendo a su vista panorámica y a su whisky, ya la había olvidado, considerándola un animal frágil que había rescatado de la lluvia. Apenas sabía que no estaba ofreciendo caridad. Estaba entregando la llave de su castillo y el arma para su propia ejecución. Estaba a punto de descubrir que había invitado a una leona a su casa, y la tormenta de afuera no era nada comparada con la que estaba a punto de formarse bajo su techo. Si estás sintiendo la fuerza de esta historia, suscríbete al canal para no perderte lo que sucede a continuación y comenta desde qué ciudad estás viendo. Ahora, continuemos. En la soledad de su diminuta habitación, el olor a moho, reemplazando al de café y papel vegetal de su antigua vida, Elena finalmente se permitió derrumbarse. De su mochila raída, su único tesoro, sacó los bocetos arrugados de proyectos que había creado con su padre y una foto desvaída de ellos, sonriendo frente a la maqueta de un centro comunitario. El dolor era una presencia física, un cuchillo girando en su pecho. Aquel hombre, Ricardo Montenegro, no solo había robado la empresa de su familia con una maniobra corporativa depredadora, había robado el brillo de los ojos de su padre, llevándolo a un fin prematuro y dejándola a la deriva.
Cada noche ella miraba la foto y juraba que la visión de su padre, de que la arquitectura debía albergar almas, no solo egos, no moriría con él. El dolor entonces comenzó a transformarse en un combustible frío y denso. La invisibilidad que Ricardo le impuso se convirtió en su mayor arma. Durante el día era la ayudante del jardinero, con la cabeza gacha, podando rosas y recortando setos, pero sus ojos y oídos estaban siempre alerta. Memorizaba las rutinas, los horarios de los guardias de seguridad, la disposición de las cámaras, las conversaciones casuales que flotaban desde las ventanas abiertas. Nadie la notaba. Para el personal de la mansión era solo una sombra, parte del paisaje. Para Ricardo, cuando pasaba en su coche de lujo, ella ni siquiera existía. Y en esa completa subestimación, Elena encontró el espacio perfecto para plantar las semillas de su meticulosa y silenciosa venganza, que en realidad era un acto de pura justicia. La oportunidad surgió en 1900, una noche lluviosa, similar a la de su llegada. La puerta de la biblioteca, normalmente cerrada con llave, estaba entreabierta. Allí dentro, sobre una mesa maciza de caoba, estaban ellos, los planes maestros de la Torre Imperium, el proyecto que sería la coronación del legado de Ricardo. Con el corazón martilleando contra sus costillas, entró. Sus dedos, sucios de tierra del jardín, trazaron las líneas arrogantes del proyecto. Fue entonces cuando lo vio. Primero, la crueldad del plan, la demolición de un barrio entero, el hogar de cientos de familias, incluida la pequeña librería de la señora Amelia. Después vino el descubrimiento impactante. Sus ojos entrenados, su memoria fotográfica, detectaron algo que los ingenieros de Ricardo, apresurados o incompetentes, no vieron. Un fallo estructural catastrófico en los cálculos de soporte de carga. La torre no era un monumento, era una trampa mortal. Aquella misma noche, en su cubículo, a la luz de una lámpara débil, la verdadera Elena Vargas emergió. Con un lápiz robado y en el reverso de papeles de jardinería desechados, comenzó a trabajar. La genialidad que se había visto obligada a ocultar explotó en un flujo de creatividad febril y precisa. Línea por línea, no solo corrigió el fallo fatal del proyecto de Ricardo, sino que lo rediseñó por completo. Su contraproyecto era más inteligente, más barato, ecológicamente sostenible y, lo más importante, humano. No destruía la comunidad, la abrazaba, integrando viviendas asequibles y espacios verdes. Con cada trazo, no solo estaba dibujando un edificio, estaba reescribiendo su destino y sentenciando el de Ricardo. Él, en su torre de marfil, construía su legado sobre arena, sin saber que en los sótanos de su propio castillo, Elena erigía una fundación de roca pura. La audiencia pública era el escenario perfecto para Ricardo Montenegro. El aire en la sala del consejo de la ciudad era enrarecido, impregnado con el poder silencioso de hombres que decidían el destino de barrios con el movimiento de una pluma. Ricardo, en el podio, era la personificación de la confianza. Su discurso sobre la Torre Imperium era una sinfonía de promesas de progreso y prosperidad. Pintaba un futuro de vidrio y cromo, un monumento al éxito, su éxito. Las maquetas digitales brillaban en la pantalla, y los miembros del consejo, hipnotizados por los números y el carisma de Ricardo, parecían ya convencidos. La aprobación era una mera formalidad, la última pieza de su tablero a ser movida para el jaque mate final contra la insignificancia de aquel viejo barrio. Fue entonces cuando una voz frágil pero tenaz cortó el aire acondicionado. La señora Amelia, la dueña de la librería, con las manos temblorosas sosteniendo un papel, habló no de beneficios, sino de recuerdos. Habló de los niños que aprendieron a leer en su tienda, de las familias que habían vivido allí por generaciones, del alma de una comunidad
que no podía ser cuantificada en metros cuadrados. Su súplica era el corazón de la ciudad protestando contra el acero frío de la ambición. Ricardo escuchó con una sonrisa paciente y condescendiente antes de descartar su testimonio con una frase pulida sobre la inevitabilidad del progreso. La hizo parecer pequeña, una reliquia sentimental en el camino de la modernidad. Su humillación fue pública y dolorosa. Cuando el presidente del consejo estaba a punto de cerrar la discusión, una única mano se alzó en el fondo de la sala. Pertenecía a Elena. El silencio que siguió fue de pura confusión. ¿Quién era aquella joven con ropa sencilla que se atrevía a interrumpir el proceso? Con una calma que desmentía la tormenta en su pecho, caminó hasta el podio. Ricardo la observó, al principio con irritación, luego con una diversión cruel. Era su pequeña rata de jardín. ¡Qué escena patética!, pensó. Se reclinó en su silla, preparándose para saborear el espectáculo de su inevitable humillación. No podría estar más equivocado. El juego que él pensaba que estaba ganando estaba a punto de dar un vuelco espectacular. «Mi nombre es Elena y soy empleada de las empresas Montenegro», comenzó, su voz sorprendentemente firme y clara, resonando por los micrófonos. Sin preámbulos, se volvió hacia la pantalla del proyecto. Con todo el respeto a los ingenieros del señor Montenegro, he identificado un fallo crítico en los cálculos de tensión y compresión para las vigas de sustentación noroeste. La resonancia del viento a altas altitudes, combinada con el peso proyectado, crearía un punto de fallo catastrófico en menos de una década. Un murmullo recorrió la sala. Ingenieros y arquitectos en la audiencia se miraron entre sí. El lenguaje técnico y la confianza de ella eran innegables. La primera grieta apareció en la armadura de Ricardo. Sintió un escalofrío de furia. Ricardo se levantó abruptamente, riendo para disimular el nerviosismo. «Esto es un absurdo. Señoras y señores, esta joven trabaja en mi jardín. ¿Qué entiende ella de arquitectura?», se burló, intentando desarmar la amenaza con desprecio. «Agradezco su preocupación, pero tal vez debería dedicarse a podar rosales». Su arrogancia era su naturaleza, su fallo crítico expuesto para que todos lo vieran. Creía que su estatus era un escudo impenetrable, que podía simplemente borrar la credibilidad de ella con un insulto. La subestimó de forma tan completa, tan públicamente, que le entregó el escenario para su próximo acto, sin darse cuenta de que era el director de su propia tragedia. La audiencia esperaba su reacción, una defensa, quizás lágrimas. Elena no dijo una palabra. En su lugar, se movió con una eficiencia fría, conectando un pequeño pendrive al portátil del podio. En un instante, la imagen de la Torre Imperium fue reemplazada por un proyecto completamente nuevo. Un silencio de asombro se apoderó de la sala. En la pantalla florecía un diseño de una belleza e inteligencia impresionantes, un complejo que integraba edificios residenciales con espacios verdes suspendidos, tiendas, locales preservadas en la planta baja y una biblioteca comunitaria como pieza central. Era más rentable, más sostenible e infinitamente más humano. No era solo un proyecto mejor, era una obra maestra que hacía que la torre de Ricardo pareciera lo que era, un monstruo de vanidad, bruto y sin alma. Fue entonces cuando el doctor Alves, un respetado miembro del consejo y uno de los inversores más influyentes de la ciudad, se levantó con los ojos fijos en la pantalla. «Esto», comenzó, su voz cargada de admiración, «esto no es solo un proyecto alternativo, esto es genial. La forma en que integra la infraestructura verde con la optimización del espacio, preservando el núcleo de la comunidad, es revolucionario. Conocí a un hombre que soñaba así, que creía que las ciudades debían tener un corazón. Su nombre era Otavio Vargas». La validación fue un martillazo. El apoyo a Ricardo se evaporó en el aire.
La sala entera ahora miraba a Elena con un nuevo respeto, con admiración. Acorralado, pálido, de rabia, Ricardo Montenegro perdió el control. Su fachada de poder se desintegró, revelando al tirano mezquino que había debajo. «¿Quién te crees que eres?», gritó, su voz resonando en la sala silenciosa, la pregunta cargada de veneno e incredulidad. Elena finalmente giró todo su cuerpo para encararlo, ya no como la niña en la lluvia, sino como la jueza de su destino. Sus ojos, antes bajos y asustados, ahora ardían con una fuerza inquebrantable. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara, y entonces, con una claridad que selló su destino, respondió: «Soy Elena Vargas, y este proyecto que usted robó fue la última idea de mi padre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video». El nombre Vargas fue la chispa que incendió la sala. El silencio atónito duró solo un segundo antes de explotar en un pandemonio de caos y revelación. Reporteros, que antes cubrían una audiencia rutinaria, ahora se agolpaban para acercarse, los flashes de sus cámaras disparando como ametralladoras en dirección a Elena y a un Ricardo Montenegro petrificado. Estaba blanco como un fantasma, su cerebro finalmente conectando los puntos de su ruina. La frágil chica de su jardín, la hija del hombre cuyo imperio él devoró para construir el suyo, había regresado de las cenizas para reclamarlo todo. Mientras el caos giraba a su alrededor, Elena permanecía como un centro de calma y fuerza, con el doctor Alves actuando como un escudo protector, su presencia validando la verdad que acababa de ser revelada. Las consecuencias fueron un tsunami financiero y social, rápido y devastador. Los titulares del día siguiente eran despiadados. Heredera desaparecida desenmascara a magnate, Torre Imperium, un castillo de naipes y mentiras. El valor de las acciones de las empresas Montenegro se desplomó en caída libre, convirtiéndose en polvo en cuestión de horas. Los inversores, liderados públicamente por el doctor Alves, el fraude y el riesgo catastrófico del proyecto original, retiraron su capital en masa. El teléfono de Ricardo, antes el instrumento de su poder, ahora solo sonaba con voces de furia y abandono. El imperio que le había llevado décadas construir sobre la ruina de otros hombres se estaba deshaciendo ante sus ojos, y la arquitecta de su demolición era la misma mujer que él nunca se había molestado en ver. La caída de Ricardo fue tan visual como financiera. La escena de su expulsión fue la imagen que estampó todos los noticieros. Él, saliendo del rascacielos que llevaba su nombre, no con la arrogancia de un rey, sino con la postura encorvada de un condenado. Una caja de cartón en sus brazos contenía las pocas pertenencias personales de su oficina ahora sellada. Los empleados, personas que durante años habían andado de puntillas por miedo a él, ahora lo observaban desde las ventanas, sus rostros una mezcla de alivio y justicia poética. El clímax de su humillación fue ver a un equipo de 1900 mantenimiento desatornillar las letras de latón Montenegro de la fachada de mármol. Estaba siendo literalmente borrado del paisaje que un día dominó. En un contraste directo y poderoso, el ascenso de Elena estuvo marcado no por la ostentación, sino por un propósito silencioso. En la misma semana, fue invitada a liderar una nueva iniciativa, financiada por los antiguos inversores de Ricardo, para llevar adelante su proyecto visionario. La primera reunión tuvo lugar en la misma sala de juntas, donde Ricardo antes reinaba. Pero Elena no se sentó en la silla de la cabecera. En su lugar se quedó junto a la maqueta de su proyecto, colaborando con arquitectos, urbanistas y líderes comunitarios, incluida una radiante señora Amelia.
Su liderazgo no se trataba de poder, se trataba de colaboración. La justicia se estaba implementando no con venganza, sino con la promesa de un futuro mejor, construido sobre los pilares de la integridad, la innovación y la humanidad. Un año después, el sol brillaba en un cielo sin nubes, no sobre una torre arrogante de vidrio oscuro, sino sobre el cálido y acogedor Centro Comunitario Vargas. Donde antes había un barrio amenazado, ahora se erigía una obra maestra de arquitectura humana. Estructuras de madera clara y jardines verticales se entrelazaban, creando espacios abiertos y llenos de luz. El sonido de niños riendo en el parque infantil se mezclaba con la música suave que venía del auditorio. El edificio respiraba vida, un testimonio vivo de la filosofía de que la verdadera construcción sirve a las personas, no al ego de un hombre. El día de su inauguración, el centro no era solo un conjunto de edificios. Era el corazón restaurado de la comunidad, pulsando con esperanza y gratitud. En el centro de la celebración estaba Elena Vargas, ahora una figura de elegancia y confianza serena. Su vestido era sencillo, pero lo llevaba con la autoridad de quien ha conquistado su lugar en el mundo a través del intelecto y el coraje. A su lado, sosteniendo las tijeras para el corte de la cinta, estaba la señora Amelia, cuyos ojos brillaban de alegría. La antigua librería de Amelia había sido reubicada y ampliada, convirtiéndose en la nueva y vibrante biblioteca pública del centro, un santuario para la imaginación y el conocimiento. El abrazo que intercambiaron, largo y genuino, simbolizaba la victoria final, la prueba de que la resiliencia de una comunidad y la visión de una mujer podían, de hecho, rediseñar un futuro, reemplazando la codicia con la generosidad y el miedo con la oportunidad. A algunos kilómetros de allí, en un bar oscuro y pegajoso que olía a cerveza barata y desesperación, un hombre observaba la misma ceremonia en una televisión gastada colgada en la pared. Su rostro, antes fuerte y carismático, estaba ahora flácido y marcado por la derrota, sus ojos vacíos. Ricardo Montenegro, ahora anónimo en la multitud, tomaba una bebida barata, forzado a presenciar el triunfo de la mujer que había acogido por lástima. Veía el nombre Vargas celebrado. Veía el legado de su enemigo florecer sobre las cenizas de su propio imperio. Él, que un día miró la ciudad desde lo alto, ahora la veía desde la alcantarilla, un fantasma invisible en el mundo que intentó dominar, experimentando la humillación y la insignificancia que él distribuía con tanta facilidad. La historia de Elena y Ricardo es una lección poderosa sobre la naturaleza del verdadero poder y de la verdadera pobreza. La arrogancia es la ceguera del alma, una que nos impide ver el valor y la fuerza que se esconden en aquellos que subyugamos. El verdadero poder no reside en la capacidad de demoler, sino en la visión para construir, no en la riqueza que se acumula, sino en el legado que se deja a los otros. El valor de una persona nunca se define por su condición actual, sino por la resiliencia de su carácter y por la genialidad que ella lleva silenciosamente, esperando solo el momento adecuado para rediseñar el mundo con la fuerza de la justicia y la compasión. ¿Alguna vez has hecho un gesto de bondad que cambió una vida? Deja un corazón si crees que el amor y la justicia son más poderosos que cualquier riqueza y suscríbete para más historias como esta.